Bienvenido seas a este tu programa Humo de Café, en donde hablamos de cosas simples y sencillas de la vida, pero intentamos sumergirnos en la profundidad de ellas, porque por ahí dicen que la vida se va descubriendo, se va realizando y se juega en los detalles, pero no porque los detalles en sí mismos contengan una gran información, sino también y sobre todo porque es ahí en donde nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, aquello que somos, agarra bastantes anclajes en esto a lo que llamamos vida. Quiero agradecer a las personas que están detrás de cámaras, al profesor Enoch, a la profesora Ángeles Carvajal, al ingeniero Andrés, Jairo o Jairo Andrés, que siempre está aquí fiel detrás de las cámaras y que todos los efectos que ven, el sonido, la edición y demás, son parte de su trabajo. Quiero invitarte a que interactúes con nosotros, sobre todo porque hay grandes proyectos en marcha y de verdad ocupamos, necesitamos y convocamos tu colaboración en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, en Instagram, en TikTok como TX Digital, pero también en nuestra plataforma, en nuestra página web que es www.texdigital.com. Allí encontrarás no solamente el contenido audiovisual que hacemos, sino también textos y sobre todo la radio online en donde por ahí estaremos nuevamente participando. Quiero no solamente darte la bienvenida, sino preguntarte cómo has estado. Y aunque ahora mismo, si me respondes, yo no puedo escucharte, quiero entender que detrás de ese bien, que detrás de ese más o menos, que detrás de ese mal, hay una especie como de hermandad, hay algo que nos une, porque en este mundo, aunque vivimos la vida desde la experiencia de un yo, es decir, yo percibo la vida, yo vivo la vida, yo a través de otras personas tengo este protagonismo, esta centralidad en esta experiencia llamada vida, también es cierto que nos vamos realizando, planificando, desarrollando, desenvolviendo a través de los otros. Y de eso quiero hablarte, de nosotros, de tú y de yo, tú y yo, todos nosotros. ¿Por qué? Sobre todo porque creo que si algo tenemos en común, a pesar, no a pesar, sino incluyendo nuestras diferencias, benditas diferencias, si algo tenemos en común es que somos vulnerables a ciertas situaciones, a ciertos acontecimientos. Tú y yo sufrimos, padecemos el mal. Y cuando digo la palabra mal, no quiero que pienses en cosas difusas, abstractas, peternaturales, sobrenaturales, sino aquellos males que nos aquejan todos los días en nuestra vida. Una deuda, un desamor, un conflicto familiar, un conflicto laboral, el clima, la ausencia de recursos naturales, tanta información que a veces más que informarnos o formarnos nos deforma. Quiero hablarte de eso. Recuerda que Humo de Café es eso, hablar de nosotros. Así que comenzamos. ¿No te pasa que llegas cansado a tu casa, enojado, incluso estresado? Y lo único que quieres es descansar con una compañía muy rica como es un café. Pues acompáñanos en este tu programa Humo de Café con Sean, desde los estudios de TX Digital para todos ustedes. Comenzamos. Sabemos que el mal existe. Tú y yo padecemos ciertos males emocionales, espirituales, económicos, familiares, físicos, etc. En eso es lo que quiero tocar y englobar con la palabra mal. Pero no cualquier mal, sino sobre todo el mal ajeno. Porque cuando tú y yo en nuestras carnes, en nuestra conciencia y en nuestra vida palpitante nos va mal y sufrimos, entonces digamos que es fácil contactar y encontrar esa experiencia, ese palpitar con el daño que estamos padeciendo. Sin embargo, cuando una persona significativa para nosotros o una persona tan persona como nosotros y que sin embargo no nos importa porque no hay un vínculo de familiaridad o un vínculo amoroso o laboral o de negocios, cuando esa persona sufre, cuando esa persona no la conocemos y además sufre, también es importante afirmar su mal y tener una postura. El mal ajeno
no es tan ajeno. Y eso quiero que quede claro desde el principio. ¿Por qué? Porque creo que en esta sociedad estamos acostumbrados a tantas cosas. Una de esas cosas es que no sé por qué razón, o más bien tengo una posible hipótesis de por qué se ha estacionado en nosotros una insensibilidad, una antiempatía, una falta de capacidad de dejarse afectar por el dolor ajeno, tan solo porque la persona que lo padece, pues puedo decir, aunque no lo digamos con los labios, pero en nuestro interior a veces decimos que no nos interesa, que no nos importa. Y yo distingo dos tipos de sensibilidad, sobre todo en esta época en donde seguramente estás viviendo ese show llamado campañas políticas, tan de moda aquí en estos mismos tiempos, aquí en nuestro país México. Sobre todo hay campañas que echan mano mucho de una sensibilidad barata, caniche, traicionera, mediocre, convenenciera, marquetera. Y ese es el primer tipo de sensibilidad del cual quiero hablar. Y del cual me gustaría que no formaras tanto parte porque creo que no es del todo honesto y transparente. Se trata de esta sensibilidad barata que se refugia en lo bonito. Y quiero hacer una diferencia entre lo bonito y lo bello. Lo bonito es aquellas cosas que son agradables, ¿no? Es como sentir comezón y rascarse. Es como querer estornudar y hacerlo, ¿no? Es bonito, lo bonito es algo fácil, inmediato, instantáneo, que no ocupa un esfuerzo. Y recordemos que el esfuerzo es aquella mediación en la que se da nuestra realización, nuestra plenitud y sobre todo la sensación de logro. También de cansancio, pero es verdad que también de logro. Entonces, esta sensibilidad que se nota mucho en los politiquillos es esa sensibilidad barata que se refugia en lo bonito. El marketing, la fotografía, la imagen, los discursos, esa especie de euforia que siente la gente al ver al chico guapetón, a la muchacha guapetona que quieren ser nuestros gobernantes, nuestros diputados, etc. Una emoción, una euforia como si fueran Brad Pitt, Dua Lipa, o yo qué sé, los Acosta, Peso Pluma, a quien sea que sea tu ídolo. En este sentido, en contraposición existe una sensibilidad que es la que yo propongo, que es una sensibilidad realista, ¿no? ¿Por qué realista? Porque afronta no solamente las cuestiones bonitas y agradables, sino sobre todo porque afirma y afronta eso que englobo en la palabra mal, el mal. Realista justamente por eso, porque no niega el mal, no hay por qué negarlo, no ganamos nada con negarlo. Al contrario, afirma la potencia del mal también. Es decir, que el mal, aunque no lo esté viviendo una persona que directamente está vinculada conmigo, sí es parte de la red en la cual vivimos. La potencia del mal sí me afecta. Es tanta su potencia, es tanto su alcance que sí me afecta. Y una sensibilidad realista afirma esto, de que el mal tiene una fuerza que también puede llegar a mí, aunque no de manera directa, pero llega a mí. Realista porque afirma que la mentalidad no lo es todo. Y es que cuántas ideologías, cuántas propuestas, cuántos discursitos vemos por ahí en el que su premisa fundamental, su idea principal es que la mente lo puede todo. Y no seamos tontos, no lo puede. Una vez me encontré una persona que me decía eso, es que tu mentalidad no cambia, la mente lo puede todo. Me lo decía alguien que mentalmente no pudo aprobar, por ejemplo, unas cuantas asignaturas en la escuela. Entonces, la mente no lo es todo. Es verdad que la mente es potente, es verdad que parte de la actitud positiva en el sentido de afirmación de la vida va desde aquí y tiene mucho que jugarse en este aparatito llamado cerebro o mente o como le quieras llamar. Es verdad que ahí se juegan muchas cosas importantes y que la idea y que la disposición mental es importante y es fundamental para lograr aquellos proyectos que nos hemos propuesto de realizar en nuestra vida. Pero es muy diferente a afirmar de manera absoluta que todo es cuestión de mentalidad. La mente tiene que ver en todo, la mente afecta en todo, pero no todo depende de la mente. Entonces,
La sensibilidad realista es consciente de esto. Es consciente que lo mental afecta en todo, pero que no todo depende de la mente. Necesitamos algo más. Y también es una sensibilidad realista porque considero que afirma que la voluntad no lo puede todo. Así como se decía anteriormente que la mentalidad lo puede todo, estas personas o estos planteamientos afirman que si lo quieres, lo puedes. Y no es cierto. He visto a personas que han querido volar sin la utilización de algún aparato y lo han intentado y han fracasado en el intento con lesiones, fracturas y demás. De verdad, incluso en la vida amorosa hay tantas cosas que pensando que solamente queriendo se va a lograr y ves cómo una relación se fractura más de manera irreconciliable. No basta con vamos a echarle ganas, queremos que vaya bien. Sí, querer es una disposición. El querer influye en las cosas, pero todas las cosas no dependen solamente de querer, de la voluntad. Esta sensibilidad realista afirma que no, que la voluntad es limitada, que no siempre podemos hacer lo que queremos. Y esto, además de ser bello, es sano. Entonces, creo que yo propongo volver a las acciones, pero desde la sensibilidad. Y cuando hablo de la sensibilidad no me refiero a los sentidos, sino me refiero a esa especie de empatía, a esa hermandad, a ese dejarse afectar por el dolor, por el sufrimiento ajeno, sobre todo de las personas más vulnerables, aunque no tenga yo un vínculo, una cercanía o una proximidad con ellas. Volvamos a las acciones desde la sensibilidad y con la sensibilidad. Y para eso hace falta algo que yo llamo fuerza vital. ¿Qué es para mí la fuerza vital? Pues no es otra cosa sino eso que se necesita para vencer la pereza de dejarse afectar por el otro, la pereza de dejarse comprometer o de comprometerse con el sufrimiento, con el mal ajeno. Es evidente que es una responsabilidad no solamente cívica, sino incluso moral o ética, el hacerse responsable, el hacerse cargo del propio mal, de afrontarlo. Pero es que también es un gran gesto de humanidad, de sensibilidad, comprometerse con el mal del otro. A veces incluso afirmando que no podemos hacer grandes cosas. A veces afirmando que incluso a veces no puedo hacer algo porque el problema, la solución o la disolución de ese mal de la persona ajena no está dentro de mi campo de posibilidad de solución o disolución. Pero a final de cuentas, esa pereza nos ataca mucho. Lo contrario a esa pereza, lo contrario a esa indiferencia, lo contrario a esa sensibilidad barata que se refugia en lo bonito, es eso a lo que yo llamo fuerza vital. Y la necesitamos. Por eso te invito a que te bebas un cafecito para que un poco vayas recuperando o vayas reavivando esa fuerza vital que te ayuda a convivir y estar en el mundo de una manera muy, muy bonita, entre comillas, pero sobre todo bastante bella y bastante buena. En este sentido, creo que en las campañas políticas que hoy vivimos, las propuestas que lanzan tienen bastante sensibilidad barata, ¿no? Son como una especie de curitas para enfermedades graves. Querer pretender detener un sangrado de una arteria con un curita, eso es lo que yo percibo en las propuestas marqueteras, mercadotécnicas de las campañas. Abrazos, ayudas, sonrisas, miradas, discursos. De verdad estoy un poquito harto. Si algún político, si tú eres fan a uno de estos candidatos, de verdad, yo ya, no sé tú, y lo digo con respeto y con cariño, yo ya estoy un poquito hasta las narices de esas fotos de sonrisas colgate, de esas fotos con atardeceres, de darle el protagonismo a la persona como si fuese casi una máscara, una hipóstasis, una hipocresía, y no darle la importancia a otras cosas que no solamente son importantes, sino además son urgentes. Son curitas estos discursos, estas campañas tan bonitas, tan estéticas, tan coquetas incluso, son curitas para sangrados más graves. Y encima los curitas son como de Winnie Pooh, de Wonder Woman, de Iron Man.
etcétera, o de Star Wars, ¿no? Creo que en la política y en la vida necesitamos otro tipo de soluciones. Pero eso te lo cuento regresando después de una pequeña pausa en donde te puedes dar el tiempo de prepararte algo para tomar aquí en Humo de Café. Así que regresamos. Continuamos con Humo de Café con Sean por TX Digital. Regresamos con Humo de Café con Sean por TX Digital. Estamos de regreso aquí en Humo de Café, en donde justamente estamos hablando de las causas o intentando descubrir qué sería alguna de las causas del mal, el mal comunitario, porque el mal no solamente afecta a una persona como individuo, sino también tiene un alcance comunitario. Pero es necesario afirmar que el mal es singular, es decir, que el mal no se repite en las personas. Si tú estás sufriendo ese sufrimiento, ese dolor, no se repite en mí, sino que tú lo vives de una manera casi única, irrepetible y en algunos casos hasta inexpresable y eso sí, intransferible. Pero eso no significa que yo tenga una postura, una actitud de sensibilidad, de empatía, de dejarme afectar por tu sufrimiento y de hacer presencia contigo. En este sentido, creo que, por ejemplo, las políticas fallan mucho. Las propuestas políticas de los que ahora estás escuchando tanto, si es que se les puede llamar propuestas, fallan bastante. ¿Por qué? Porque son soluciones en masa. Y sin embargo, más que presentarlas así como mis propuestas son soluciones en masa que contienen muchos fallos, obviamente un candidato, un político jamás va a hacer eso. Creo que lo que se necesita es soluciones o herramientas comunitarias o disposiciones comunitarias para que cada individuo singular afronte su propio mal, eso sí, con la ayuda, con el apoyo, con la presencia de su red de apoyo.
Y es que no sé si te has fijado que a veces estás en una muy buena actitud, estás de muy buen rollo, estás en una actitud, en una postura festiva y celebrativa en la vida, y no falta aquella persona aguafiestas, malvibrosa, que con una palabra, que con una frase te arruina esa actitud, ¿no? Y estás tú tan de buen humor y suena la musiquita, ¿no? De cuá, 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 cuá. Tenía que aparecer esta persona con su comentario malvibroso, ¿verdad? Exacto. Por eso, así como la festividad, la celebración es importante en una cuestión comunitaria, es decir, que para que la fiesta sea fiesta, para que la celebración sea celebración, los componentes, los elementos, los individuos de la comunidad tienen que volcarse en esa actitud. Lo mismo pasa con el mal y con el sufrimiento. Cuando una persona en una comunidad, en una familia, está sufriendo, lo está pasando mal, nunca falta aquel familiar que diga, yo pasé también por lo mismo y no estuve de chillón o de chillona como tú, ¿no? Entonces, creo que no es que se tenga que parar el mundo en torno a la persona que sufre, pero la comunidad sí tiene que hacer un pequeño espacio, sí tiene que hacer un lapso de tiempo para que se vuelque en torno a esa persona hasta que su proceso de dolor se disipe y salga de él. Entonces, creo que el mal es único, no se repite, y las soluciones que dan los politiquillos es eso, es en masa, por eso no funcionan. Lo bueno sería que te propusieran cosas realistas, no, te proponen cosas demasiado románticas, más vale vender o comprar un voto que ser realistas y que te abucheen por narrar o hacer un discurso más crudo, más realista con lo que estamos viviendo actualmente. Que un político haga eso supone un suicidio. Pues eso, ¿no? Lo que se repite no es el sufrimiento en sí o el mal en sí, sino las formas en que afrontamos el mal. En este sentido voy a utilizar una palabra que casi no me gusta, que casi no utilizo, pero que es la palabra éxito. En esta lógica que voy llevando, para mí el éxito no es la ausencia de mal y la presencia de bienes, sobre todo materiales, sino más bien el éxito sería como la capacidad que tenemos para gestionar tanto los bienes como los males. En este sentido, la política sería no solamente la gestión y la administración de los bienes públicos, creo que también, o al menos es lo que pretenden narrar en sus discursos, que también quieren ser gestores y administradores de los males públicos para disolverlos o para resolverlos, pero eso sí, sin preguntarse las causas. Entonces, esta sensibilidad de la que yo te hablaba, una sensibilidad realista, es aquella que habla de cosas que no nos gustan, pero que nos ayudan a hacer conciencia. Creo que, no sé, las campañas políticas que pretenden lograr, si hacer conciencia del mal en el mundo, de nuestra situación sociopolítica comunitaria, o realmente de hacernos conscientes de hasta dónde puede llegar la actitud falaz de un ser humano, la actitud descarriada de un colectivo que le persigue y le sigue y le aplaude como si fuera un Mesías. Los Mesías no existen, y el único que existió lo mataron, aunque después dicen que resucitó. En este sentido, creo que los políticos no hablan de cosas que no les gustan, solamente hablan de cosas bonitas, ¿no? Y creo que tanto es así que hay muchos que hablan mal de sus oponentes, pero es que lo hacen con una supuesta elegancia, que para mí más que una supuesta elegancia es una total cobardía, porque hablan indirectamente mal del otro, pero eso sí, hablo bien directamente de mí, ¿no? Que es una manera un poquito rascuacha de afrontar eso que se llama oponente, ¿no? En fin, en este sentido, la sensibilidad que yo digo no solamente habla de cosas buenas, de cosas bonitas, pero también habla de las cosas buenas del otro. Creo que a veces a uno que puede tener un ego medio inflado, es bastante incómodo reconocer las cosas buenas en la otra persona en la que tengo enfrente, aunque no tenga una vinculación directa, emocional, afectiva con esa persona. Reconocer que en el otro hay mucho bien, hay mucha verdad, hay mucha belleza, es algo que a hoy mismo es revolucionario, que creo que en la política ni de chiste se va a hacer. Entre políticos son incapaces de reconocerse las virtudes mutuas, al contrario.
qué bien nos hace que nos valoren a través de afirmar lo bueno, lo verdadero, lo bello que hay en nosotros. Entonces creo que, por ejemplo, en las cuestiones políticas, todo esto que estamos viviendo, es un show más que un acto realmente ciudadano, porque no se preguntan las verdaderas causas del mal, ¿no? En este sentido es como que nada más ven el hecho, lo enuncian y hacen su propuesta. Pero creo que, como decía, que hablan mal del oponente, aunque sea indirectamente, y no son capaces de hablar mal, que digan, no son capaces de hablar bien del oponente, creo que tampoco son capaces de reconocer los límites de su propuesta. Creo que cuando a un candidato, a un político, se le enuncia los límites de su propuesta, en lugar de reconocer, sí, hasta aquí puede resolver mi propuesta, tiene este fallo mi propuesta, que nos haría total y absolutamente humanos, lo que hacen es irse por las veredas, sacar discursos con palabras a veces hasta demasiado técnicas, que de verdad dan un poquito de vergüenza ajena. Y creo que en ese sentido los discursos de las campañas son bastante corruptos. La corrupción no solamente consiste en robar, sino consiste sobre todo en ocultar. Cuando un discurso oculta las limitantes, los límites, los fallos de las propias propuestas, entonces el discurso está ocultando. Y como está ocultando, por lo tanto no hay transparencia. Por lo tanto, desde la campaña ya hay corrupción discursiva, ya hay engaño, ya hay mentira. Recuerda que las mentiras no son ni grandes ni son pequeñas, son eso, mentiras, no importa su tamaño. En este sentido, el discurso esconde cosas que lo hacen ya una corrupción en sí mismo. Entonces, por mucho que tú te encuentres una campaña que digan que van a hacer las cosas diferentes, de otro modo, etcétera, 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 si ese candidato, si esa persona no enuncia los fallos y los límites de sus propuestas, porque incluso tampoco ofrecen métodos de medición de los resultados de sus propuestas, ni siquiera acotan qué parte del problema van a resolver, si un candidato no te dice eso, no está haciendo absolutamente nada diferente, absolutamente nada. En este sentido, ¿qué es el mal? Pues tiene que ver sobre todo con las formas en que nos relacionamos con los otros, ¿no? Con los demás. Y hay como tres dimensiones de los otros. Los primeros, los míos, los que son cercanos, mi familia, mi pareja, mis amigos, etc. Después los que son contextuales, ¿no? Que son aquellos con los que me relaciono por cuestiones laborales o porque nací o porque estoy viviendo en un lugar. Y finalmente están los lejanos, que es los componentes de la sociedad, ¿no? En este sentido, con todos estos, con todos, tanto los míos, tanto los contextuales como los lejanos o la sociedad en sí, el mal afecta a todos de manera directa o de manera indirecta, pero nos afecta. Entonces el mal no tiene que ver algo con una perversión del yo, que también, pero quiero poner el hincapié sobre todo en el mal que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos, porque la política es eso, es relación, es ver lo comunitario, es ver la polis, la ciudad, la urbe, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la política hace cosas bastante comunes, repite patrones con palabras diferentes, ¿no? Los patrones no se definen por las palabras que usas, los patrones se definen también por los alcances y las intenciones y los procedimientos ocultos que hay detrás de los procedimientos visibles. En este sentido, la política hoy en día está haciendo lo mismo con palabras diferentes y con una herramienta de marketing bastante eficiente y bastante cool, pero a fin de cuentas lo mismo, ¿no? En este sentido, creo que es tan evidente que el mal es comunitario que, por ejemplo, cuando se muere alguien nos afecta. Nos damos cuenta que nosotros también somos las personas que hemos interiorizado y que son significativas para nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué no nos duelen aquellos patrones cotidianos que van haciendo que vaya muriendo metafóricamente aquella persona que es significativa por mí? ¿Por qué nada más nos damos cuenta que el otro es importante hasta que fallece? ¿Por qué? O si sí nos importa, entonces ¿por qué no hablamos de ello? En este sentido nace para mí la cuestión que mueve masas, con la cuestión con la que las personas que aspiran a ciertos puestos públicos juegan y se enfocan, que es esa sensación o esa realidad de pérdida que tenemos todos los seres humanos, con la muerte, con las despedidas,
con las deudas, con los fraudes que les han hecho algunas personas, pues existe la pérdida. Pero la pérdida, además de doler, también enseña. ¿Qué nos enseña? Nos enseña en primera instancia que el mundo cambia radicalmente cuando yo pierdo a alguien significativo. Pero es que incluso lo he dicho mal, no es que el mundo cambie radicalmente, sino que yo cambio radicalmente cuando esa persona que amo desaparece de mi vida. ¿Por qué? Porque como decía, también somos las personas que hemos interiorizado. No somos una isla aislada, valga la redundancia, pero para que tenga más potencia esta idea de que también somos un nosotros. Hay un nosotros en mí. Yo soy mi familia, yo soy las personas que he amado, también soy las personas con las que he trabajado, todas las personas que he interiorizado, eso también soy. Y aquí viene la noticia. Creo que los políticos como personas también tienen esta interiorización de los demás. Ellos también son su familia, ellos también son las personas importantes que han interiorizado. Pero la noticia es que tú, querido amigo, no eres parte de ese nosotros que los candidatos aman profundamente. Nadie ama al pueblo, nosotros amamos el pueblo a través de personas con nombre, con rostro, bien concretas. Entonces, no te dejes engañar con falsas promesas de amor. Si una persona individual es capaz de engañarte y eso que la tienes de manera exclusiva, cuanto más una persona pública que ni con tiempo, ni con espacio, ni por capacidad puede ofrecerte eso que tanto necesita un ser humano, la presencia real y ser interiorizado por alguien. Creo que en la sociedad hemos perdido este aspecto de consolación, ¿no? Cuando perdimos este aspecto consolatorio, cuando alguien está sufriendo, cuando los seres humanos no quiero decir la palabra apoyo porque después la voy a manejar en otro sentido, cuando los seres humanos ya no nos solidarizamos con la persona que está sufriendo en nuestra comunidad, entonces ese fue el espacio, la puerta abierta para que parecieran cosas a veces tan bonitas y a veces tan horripilantes como la autoayuda. Es decir, ideas baratas que te hacen creer que todo está bien cuando la mayoría de las cosas las percibes como una catástrofe, como una tormenta. Y no está mal, es parte de ese proceso, de esa experiencia llamada dolor y sufrimiento. En este sentido, creo que la política pretende consolar, pero no lo hace, y lo hace con artimañas un poquito asquerosas, ¿no? Cicerón, un escritor clásico, decía que la consolación es el fruto exuberante, exquisito, sabroso, que resulta de haber pensado la vida. Y creo que la política, los discursos políticos no piensan la vida, solamente piensan en estrategias para llegar al puesto, solamente piensan en estrategias para poder mantener lo público, más bien digo, la imagen pública de una manera intacta. En este sentido y con esta lógica me gustaría un poquito como hablar de un aspecto consolatorio que hemos perdido mucho los seres humanos, que es el abrazo. El abrazo es el símbolo de que una persona está acompañando a alguien. ¿Qué es consolar? Es acompañar a alguien. Y eso requiere tiempo, y eso requiere presencia, y eso requiere atención a la persona que está sufriendo. Ahora en las campañas políticas, si el editor tiene la valentía y si quiere hacerlo, por aquí podrán aparecer algunos memes de políticos abrazando a las personas. Los políticos no ofrecen con este aspecto consolatorio, no consuelan. ¿Por qué? Porque para empezar, consolar es acompañar y requiere tiempo. Ellos no lo tienen. Consolar requiere que tú seas alguien interiorizado para una persona, al que seas importante para una persona, y lo siento, no eres importante para el político. Para él son importantes los conectes que tiene, las personas que le financian, su familia, sus parejas, sus amores y también sus desamores. Pero tú no eres nada de eso. La mayoría de las personas no somos importantes desde el punto de vista humano para los políticos. Y no sé hasta qué punto deberíamos de serlo. Creo que no deberíamos de serlo, pero bueno, aquí no es cuestión de política. En este sentido, creo que ahí se mueven bastantes abrazos falsos, ¿no? Juegan con una supremacía moral. ¿A qué le llamo yo supremacía emocional? ¿A qué le llamo supremacía emocional? A la capacidad que tienen muchas personas de anular lo razonable, de anular el sentido común, de anular el pensar las cosas por darle lugar a unas emociones desorbitadas, ¿no? Emocionar a la gente. ¿Qué es lo que vemos cuando la gente le aplaude al político y dice,
este sí nos va a sacar de la miseria en la que estamos. Se mueve eso, anulan la capacidad de racionalizar las cosas, de criticar en el más sano y poderoso sentido de la palabra. Solamente se mueven emociones. Claro, todos nos emocionamos cuando nos dan 30 billetes de 500 pesos a cuando nos dicen, la neta nos va a costar mucho salir de esta situación. Claro que sí, también somos convenencieros. Como sociedad también es parte de la política y es parte de la solidaridad o no de el sufrimiento que todos podemos vivir y que a todos nos afectan. La política da abrazos falsos porque no tiene tiempo para acompañar, solamente tiene estrategias para apoyar. Y eso es importante. Si la política pretende apoyarte, que lo diga así, te apoyo, pero no te acompaño. Te apoyo, pero no voy a estar allí. Te abrazo, pero es nada más para que la foto salga perrona, chida y digan, qué sensibilidad tiene este vato. No, güey, si no abrazas ni a tu papá ni a tu mamá, si no abrazas a tus sobrinos, si no abrazas a veces a tu pareja, si andas abrazando a la chica guapa que anda allí en la campaña, pero no, por favor no hagan esas, señores políticos. O soy yo que estoy demasiado amargado y dañado en la vida, lo cual no puede ser falso. O de verdad, querido, tú que me escuchas, ¿no detectas también esa especie como de show hipócrita, de abrazos y de sonrisas y de miradas falsas? Justamente porque los políticos no tienen tiempo para acompañar, ni siquiera tienen la capacidad de, solamente ofrecen apoyos, ¿no? Los políticos tal vez estén capacitados para dar seguimiento a los proyectos, pero no para acompañar. Es por eso que yo te invito a que no te tomes de manera en serio la política como un acontecimiento protagónico en tu vida. Es verdad que tiene su importancia, es verdad que hay que tomárnoslo con seriedad, hay que tomárnoslo con esta seriedad propiamente crítica y racional, en la cual podemos discernir de entre las opciones cuál vamos a elegir. No solamente votar por lo diferente, creo que a veces es bueno tener proyectos a largo plazo. No solamente votar por aquella persona que me simpatiza, que es guapo o es guapa, sino también sobre todo por aquellas personas que sean honestas y que sean transparentes desde su discurso. Si un candidato te pide su apoyo y te dice, compórtate bien porque si a ti te cachan haciendo algo mal, te van a hilar conmigo, entonces una persona que es cobarde, que no sabe elegir a las personas, o bien que no sabe decir frente al público, yo puedo fallar, yo me puedo equivocar, y yo también estoy tentado a robar, y yo también estoy tentado a que este ego se me infle, y por estar sentado en un parlamento, por estar detrás de un escritorio firmando autorizaciones, me puedo sentir el rey del mundo, y después hasta voy a pedir que me pongan una calle en mi pueblo. No. Tómatelo con racionalidad, pero sobre todo, lo que creo que debes de tomarte muy en serio son las causas que causan el sufrimiento, tanto tuyo como de los tuyos, como de las personas en general. El mal también es común y es lo único que tal vez podemos reconocer que tenemos en común, el mal. Así que yo soy Sean, te mando un abrazo que no solamente sea un apoyo, sino que de verdad sea una presencia significativa. Un abrazo, chao. Este episodio llegó a su fin, pero nos escuchamos en otra emisión en su programa Humo de Café con Sean por TX Digital.